Estás a punto de escuchar Alas de Búho, revista radiofónica con temas de actualidad explicados en voz de los expertos. Aarón Grajeda Bustamante y Jacobo Mendoza Ruiz nos llevan en un rápido vuelo a conocer asuntos de relevancia social vistos desde lo local. Comenzamos. Muy buenos días, amigos de Radio Universidad. Le damos la cordial bienvenida. Los saluda su amigo Aarón Grajeda Bustamante. Y Jacobo Mendoza en una edición más del programa Alas de Búho. Estamos en nuestra segunda temporada y los invitamos a escucharnos en internet, pero también seguirnos por nuestras redes sociales en @alasdebúho en Twitter, en Facebook y en Instagram estamos con ustedes. El día de hoy tenemos la oportunidad de platicar con un especialista en ciencias exactas, quien desde la física nos hablará de un tema muy relevante sobre la investigación en precipitaciones pluviales, también los efectos de los cambios atmosféricos en nuestra región. Les saluda desde Alas de Búho en esta mañana su servidor y amigo Aarón Grajeda y entrevistamos a Carlos Minjares Sosa. Bien, el doctor Carlos Manuel Minjares Sosa es profesor de tiempo completo del Departamento de Física de la Universidad de Sonora. Es egresado del programa de maestría y doctorado de la Universidad de Arizona del Departamento de Hidrología y Ciencias Atmosféricas. El día de hoy vamos a hablar de las particularidades climáticas, lluvia y sequías en Sonora. Pues bien, lo primero que deseamos preguntarte es ¿cómo aborda la ciencia atmosférica la diversidad climática y de precipitaciones que tiene un estado como el de Sonora? ¿Nos parecemos mucho en cuanto a climas, rayos y precipitaciones a algún otro estado de la Unión Americana? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Y bueno, directamente respecto a tu pregunta, un dato interesante, creo que México tiene, probablemente sea el país que tiene más diversidad de clima en el mundo y muy probablemente Sonora sea el estado que tiene más diversidad de clima del país, ¿no? En ese sentido, el régimen, digamos, climático que tiene el estado, que predomina en el estado es el régimen monzonal, al menos el régimen de lluvia, ¿no? Nosotros formamos parte de la región del monzón de Norteamérica y eso implica que básicamente la lluvia anual está concentrada en 2 o 3 meses del año, que serían los meses del verano, ¿no? Que sería junio, julio y agosto, ¿no? Básicamente serían los meses. En Estados Unidos, la región que está, los estados que están dentro de la región monzonal o del monzón de Norteamérica sería Arizona en su mayoría, un poquito del estado de Texas y Nuevo México, ¿no? Y probablemente algo de Colorado, ¿no? No diría que se parecen mucho porque creo que no es una respuesta muy obvia. Sin embargo, digamos que los podríamos asociar precisamente a este régimen monzonal que se tiene en Sonora, ¿no? Clima y lluvia son fenómenos meteorológicos que son muy cambiantes. Acostumbramos a hablar de ellos como si fueran condiciones que deseamos sean regulares. ¿Qué dicen los datos estadísticos de la evolución del clima y las lluvias en el noroeste de México? Queríamos preguntarles si hay consenso en estas tendencias de largo plazo en la observación climática en nuestra región o hay verdaderamente un cambio drástico en las condiciones climatológicas por el deterioro del medio ambiente. Bueno, es un poco algo complicado de responder a la pregunta. Sin embargo, creo que para abordarla tendríamos que primero delimitar el periodo de tiempo donde estamos queriendo analizar el problema, ¿no? O sea, si nos vamos a tiempos geológicos, pues esta región ha tenido diferentes regímenes de clima, ¿no? Por ahí hace miles de millones de años, pues aquí se dice que era una selva, ¿no? Una selva. Pero si nos vamos a periodos, digamos, más recientes, que creo que es a lo que se refiere la pregunta, sí, bueno, hay varios factores que hay que analizar aquí. Como decía ahorita, el régimen que tenemos es monzonal.
una pregunta que todavía está abierta es desde cuándo nosotros o desde cuándo esta región es monzonal. Esa pregunta no se tiene respuesta hasta ahorita, ¿no? O sea, no sabemos si son cientos de años, miles de años, pero no se tiene. Respecto a cómo puede venir cambiando esto, yo ahorita estamos dentro de un periodo de cambio climático, o mejor dicho, de calentamiento global, y en ese sentido, digamos que las previsiones que hay es que el clima en nuestra región y en general en todo el mundo pueda ser más extremo. Entonces, cuando estamos hablando, por ejemplo, de que aquí en esta región alrededor entre el 60 y el 75-80% de la precipitación se da en los meses del verano, y estamos hablando de que dentro de esos meses de verano toda esta precipitación se da más o menos el máximo en unos 5 eventos de lluvia fuertes, ¿no? Lo que se prevé es que probablemente llueva más o menos lo mismo. Sin embargo, la mayor parte de la lluvia va a caer en lugar de 5 o 6 eventos de lluvia fuertes, va a caer en 1 o 2 eventos de lluvia. O sea, eso implica que nos tendríamos que preparar, si estas previsiones se cumplen, nos tendríamos que preparar para ser resilientes a eventos mucho más fuertes, más catastróficos en términos de lluvia, ¿no? Y a sequías más prolongadas, ¿no? Es parte de la cultura regional en muchas partes, ¿no?, del mundo, la observación del clima antes de salir de la casa, ¿no? Lo recuerdo particularmente en Europa. En estados como el nuestro, ¿no?, con estabilidad climática relativa, no solemos atender mucho los pronósticos meteorológicos, y cuando lo hacemos, nunca nos imaginamos en la base matemática de estos modelos, ¿no? En ese sentido va la pregunta: ¿qué tanta exactitud predictiva tienen hoy, ¿no?, estos modelos de previsión, y hasta dónde dependen, por un lado, de la matemática y por otro lado de las observaciones meteorológicas? ¿Qué está en el fondo de estas capacidades? Bueno, definitivamente es una discusión que alguna vez la tuvimos allá cuando estaba en Arizona, con el doctor Michael Douglas, que es un pronosticador bastante reconocido allá. Y él me decía que si por qué aquí la gente no le importaba tanto el pronóstico, ¿no? Entonces yo le decía, bueno, le digo, yo francamente disfruto mucho mojarme en la lluvia, le digo, ¿no? Y para mí, no sé si por ser del desierto o no, pero a mí si me cae lluvia cuando ando caminando me gusta, pues, ¿no? Sin embargo, como que es una cuestión muy occidental ahorita, todavía hasta la fecha, y el hecho de saber qué va a pasar y tener esa previsión, ¿no? Creo que la cultura ha avanzado en México, se ha ido occidentalizando, digamos así, y ahorita ya mucha más gente ve los pronósticos. Respecto a la observación del tiempo, creo que para hacer los pronósticos, en primer lugar, tenemos que tener muy buenas observaciones, que eso, cuando digo observación, implican mediciones, ¿no? Los modelos de pronóstico del tiempo básicamente son, bueno, los que conocen un poco más de las matemáticas, son ecuaciones diferenciales que en donde se meten las variables ahí, se corre el modelo, los modelos corren esas variables, y eso es lo que nos da la previsión de la temperatura, la precipitación, todas las variables meteorológicas que queremos saber. Esos modelos se corrigen con las mediciones. Si no hay mediciones, no hay quien corrige el modelo, y eso implica que si, por ejemplo, ahorita lo que sucede es esto, ¿no? En Estados Unidos básicamente se tiene una red más o menos buena de observación o de mediciones. Entonces tenemos un buen pronóstico, o más o menos un buen pronóstico allá, pero cruzando la línea de Nogales para abajo, pues tenemos muy pocas observaciones, y en ese caso, pues los modelos no necesariamente son muy buenos acá, a pesar de que hay satélites, y los satélites, digamos, miden globalmente las variables. Todavía es un problema, sigue siendo un problema fuerte la observación o las mediciones en práctica en los países del tercer mundo. Respecto a qué tan exactos son el pronóstico es mucho más exacto entre más nos acercamos al tiempo. Entonces, ahorita se ha mejorado el pronóstico del tiempo el pronóstico de 1 a 3 días se ha mejorado hasta en un 90%.
el cálculo tiene sus trampitas ahí, ¿no? Pero bueno, más o menos esa sería la idea de conforme nos vamos alejando en el tiempo, al momento del pronóstico, se va disminuyendo la capacidad de pronóstico, de tal manera de que a 15 días ya el pronóstico es menos del 50%, o sea que quiere decir que si tiramos un volado tenemos más probabilidad de atinarle que de creerle al pronóstico. Oiga, doctor, pareciera que los estudios se centran en las precipitaciones, en las lluvias, en esos pronósticos, pero por decir algo, las manifestaciones eléctricas, las tormentas eléctricas, se estudian, tienen un campo de investigación, se aprovechan para efectos de generación de energía. ¿Qué nos podría comentar al respecto? Bueno, hasta ahorita no se ha estado proponiendo, o se ha estado al menos en la mente, el hecho de aprovechar la energía eléctrica de lo que cae, de lo que se descarga de los rayos, para, digamos, almacenar esa energía y usarla posteriormente. El problema todavía hasta ahorita es que no hay una pila lo suficientemente grande como para almacenar toda esa capacidad de corriente que se descarga en un rayo, ¿no? Es importante aquí, por ejemplo, respecto a la otra parte de la pregunta, es importante estudiar las tormentas eléctricas, que es eso a lo que se refiere la pregunta, más que nada por el desastre que pueden generar, ¿no? Algunos datos en Estados Unidos dicen que hay mapas de riesgo en Estados Unidos por estado respecto a la caída de rayos, de la muerte de rayos. No tengo el dato aquí, pero por ejemplo en el estado de los estados con más incidencia de rayos en Estados Unidos es el estado de Florida, ¿no? Que al año por kilómetro cuadrado caen alrededor de entre 16 y 32 rayos por kilómetro cuadrado al año, ¿no? En regiones como Álamos, aquí, o inclusive un poco más al sur en Sinaloa, cae más de 46 rayos por kilómetro cuadrado, ¿no? Y eso estamos hablando que si ustedes, volviendo a la discusión original, esta es una región monzonal, eso implica que en 2 o 3 meses realmente es cuando caen esos rayos. En Florida, en este caso, tiene un periodo de lluvias mucho más amplio, ¿no? Creo que son como unos 6 meses, 5 o 6 meses. Aquí estamos hablando que, de hecho, si uno se va a estudiar la probabilidad por mes, pues la probabilidad por mes en esta región, como en Álamos, en el corazón, lo que es el corazón del Monzón, en la Sierra de Sinaloa, el Triángulo Dorado, toda esa parte, estás hablando que la probabilidad es muchísimo mayor. Ahí, la ventaja ahí es que pues no son regiones densamente pobladas y los decesos, digamos, por caída de rayos, pues aparentemente son menos. Sin embargo, siempre hay que considerar esto para cuestiones de infraestructura, de vuelos aéreos, de instalaciones que requieran cuidado. Ese cuidado, pues tener en mente la incidencia de rayos, ¿no? Estamos conversando en Alas de Búho con el doctor Carlos Mijares Sosa, quien es especialista en precipitaciones pluviales, estudios atmosféricos y también incidencia de rayos en Sonora. Antes de pasar y conversar más acerca de los rayos y su fenómeno, ¿no?, y su investigación en el estado, me gustaría volver a la pregunta inicial. ¿Cómo definimos el monzón? ¿De qué estamos hablando meteorológicamente cuando hablamos de este fenómeno? Bueno, el monzón es básicamente, es una palabra árabe, se dice, y básicamente quiere decir cambio de vientos. Lo que sucede, por ejemplo, en nuestro estado, es que nosotros estamos en una región donde la mayoría de los desiertos del mundo están ahí. O sea, la circulación global implica que aquí hay subsidencia de aire, o sea, que si hay una alta presión, no hay convergencia de aire húmedo. Y como no tenemos convergencia de aire húmedo, no tenemos precipitación. ¿Qué sucede? Y eso es la mayoría del año, ¿no? Casi todo el año, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, prácticamente la mayoría de los desiertos del mundo están en medianas latitudes, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur. O sea, estamos en una región de alta presión. Lo que sucede en el verano es que el calentamiento solar intenso en la sierra, en la parte alta de la sierra, genera lo que se conoce como una baja presión local. O sea, la baja presión es lo contrario de la alta presión.
con la baja presión hay convergencia de aire. Entonces lo que sucede es que ese calentamiento nos genera una baja presión local. Entonces ahora los vientos, en lugar de ir en este caso, normalmente van de continente a océano o al mar. Ahora los vientos se voltean y cuando hay monzón y fluyen de mar a continente. La condición geográfica aquí es que, eso puede suceder en cualquier lado, la condición geográfica aquí es que nosotros tenemos una sierra alta, entonces cuando ese aire húmedo fluye del mar a la sierra, pues se generan las condiciones necesarias para tener humedad en la sierra, el calentamiento hace que haya convección, o sea, que el aire húmedo liviano suba a los niveles altos de la atmósfera, se enfríe y se logre condensar, y se generen nubes, ¿no? Básicamente el motor del monzón es precisamente eso, ¿no? O en el monzón de la India, que es el monzón más conocido, pues tenemos condiciones todavía más extremas, tenemos mucha más agua disponible porque básicamente la India es una región que tiene mucha agua, está rodeada de mucha agua, y pues tenemos la masa de tierra más grande del mundo, que son el Himalaya, ¿no? El Monte Everest, toda esa parte. Bien, como verán, estamos hablando con un experto en ciencias atmosféricas y queremos obligadamente en Sonora saber su opinión sobre el otro extremo, el otro fenómeno hidrometeorológico que es las sequías. Particularmente el estado se caracteriza por periodos de sequía considerables. ¿Hay en ello algún estudio reciente? ¿Existe en estos momentos algún aspecto de preocupación por parte de los especialistas? Pues básicamente ya eso es más reciente, está sucediendo algo raro con el clima. O sea, el clima está cambiando y lo hemos notado. Todo parece indicar que los últimos años, y cuando digo los últimos años, probablemente los últimos 5 o 6 años, probablemente 10 años, como que las estaciones se nos están moviendo en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, el año pasado fue, en términos del monzón, al menos de la lluvia monzonal, que sería en este caso la lluvia de julio y agosto más o menos, estuvo muy malo el año, ¿no? Llovió menos de la mitad de lo que se esperaba, o sea, la captación de las presas locales estaban muy por debajo del obtenido, pero nos beneficiaron. Después de eso, después del monzón viene la temporada de huracanes, y digamos que no tengo la cifra en la cabeza, pero a veces los huracanes nos traen o son tan importantes en el aporte de precipitación a la región como muchas veces el monzón. Entonces, en este caso, tuvimos una buena aportación, una aportación mediana de huracanes, y por otro lado nos vino el evento de la lluvia, pues creo que fue la primera lluvia invernal, donde cuando se llenó la presa acá arriba, la de la Angostura, ¿no? Ese fue un evento extraordinario y creo que, estoy seguro, rompió el récord como el evento más lluvioso en lo que tiene registro la Conagua, ¿no? Entonces, ese evento prácticamente nos llenó las presas, digamos, no nos llenó las presas, nos compensó lo que no llovió en el verano, ¿no? En ese sentido, no sé si sea más algo de preocuparse, al menos digamos que este año la libramos, ¿no? Y esta temporada de lluvias, contrario a las últimas temporadas, los últimos 20 años al menos, esta temporada de lluvias de invierno, ha estado buena, ¿no? ha estado llovedor. Yo hace un año hacía una entrevista, porque el año pasado también estuvo más o menos bueno la temporada de lluvias de invierno o de precipitaciones de invierno, que si tenemos un verano o un monzón medianamente lluvioso dentro de la norma, podríamos tener muy buena captación de presas. Probablemente inclusive la presa de nosotros se vuelva a tener cantidades considerables de agua, ¿no? Y finalmente, pues básicamente en un trabajo que hizo la hoy doctora Elia Tapia, del Departamento de Geología, respecto a los estudios del impacto del monzón en el almacenamiento de presas, que eso tiene que ver mucho con la precipitación, pues nos tenemos que preparar en este caso para las vacas gordas y para las vacas flacas, ¿no? O sea, al menos las predicciones nos dicen, en términos de eso, que va a haber eventos de mucha precipitación, extraordinaria precipitación, pero va a haber eventos más prolongados de sequía. Entonces,
digamos que la moraleja aquí o el consejo es, cuando tengas, digamos, vacas gordas, guárdalas y prepárate para la temporada de vacas flacas, ¿no? Estamos conversando en Alas de Búho con el doctor Carlos Mijares. Ustedes pueden seguirnos en Twitter, en nuestra cuenta @alasdebúho, pero también en Instagram. Hemos inaugurado para todos nuestros escuchas un canal en YouTube y estamos también por Facebook. Seguimos con esta conversación. Se habla hoy en día en medios electrónicos y prensa del proceso de deshielo en la región ártica, también de la tendencia a tener cada vez más climas extremos y catástrofes naturales. Entre ellas destacan inundaciones o tormentas de nieve en los inviernos, ¿no? ¿Tiene ello una base o sustento científico corroborable este tipo de suposiciones? ¿O somos parte de un lobby climático que aprovecha también esos eventos para generar interés particular a favor o en contra de una lucha en lo específico? O sea, ¿cómo verlo, no? Pues sigue habiendo discusión al respecto. Ahorita yo creo que nadie en absoluto puede negar que el planeta se está calentando, ¿no? O sea, no, en realidad la raíz de la discusión respecto a esto es si la contribución antropogénica, o sea, la contribución del hombre a esto es importante o es significativo o no. En este caso, pues existen el trabajo original fue presentado por el doctor Overpeck y la doctora Cole de la Universidad de Arizona. No recuerdo el tercer autor, que es de la Universidad de Pensilvania. Pero, bueno, ellos mostraron cómo una correlación muy fuerte entre el aumento del dióxido de carbono en la atmósfera y el aumento de la temperatura, ¿no? Este trabajo ha sido criticado por algunos y ha sido soportado por otros. Yo francamente no tengo a ciencia cierta no podría decir que está mal hecho el trabajo, ¿no? Y pues ahorita digamos las observaciones actuales pues nos dicen que el calentamiento está sucediendo. El asunto aquí es la Tierra normalmente tiene periodos de calentamiento y enfriamiento, ¿no? Las glaciaciones es un mecanismo que tiene la Tierra para enfriarse, digámoslo así, ¿no? Entonces y siempre toda glaciación tiene un periodo de calentamiento global. En las diferentes edades de la Tierra, pues han sido las diferentes razones por las cuales se ha calentado y se ha glaciado la Tierra, ¿no? Sin embargo, esa es la situación. La discusión aquí es si el hombre está acelerando este periodo, ¿no? Como le digo, no tendría yo, ahorita no tengo datos suficientes, o no tendría datos para decir que es una conjura mundial, aunque sí hay que aceptar que a raíz de esta discusión, mucho dinero de ciencia se ha ido para investigación, para la investigación de este fenómeno como nunca antes, ¿no? En los temas del cuidado del agua, definitivamente, retomando su reflexión, hay que prevenir, hay que almacenarla, hay que cuidarla, hay que invertir, generar infraestructura, porque seguimos viendo o estamos sujetos todavía a los mismos sistemas de agostadero para la ganadería, sistemas de temporal en la sierra, pero tendríamos que pensar en lo inmediato ya decisiones o soluciones contundentes, porque se podrá venir el momento en el que no se disponga del vital líquido o no estamos en esa condición. Pues creo que hay que prever, ¿no? Como decía ahorita, creo que tenemos que usar toda la tecnología que hay disponible ahorita para tratar de eficientar el uso del agua, ¿no? Todavía hasta ahora, por ejemplo, en los campos de la costa se riega por inundación, pues, y eso implica pues prácticamente tirar una cantidad de agua impresionante, cuando en realidad hay métodos más modernos y tecnificados en donde no necesitas regar de esa manera, sino simplemente a la planta le das el agua que necesita y en todo caso pues ya no gastas tanta agua. De hecho, las políticas, hay políticas ya encaminadas a
inclusive pagarle al agricultor por el agua que no usa, ¿no? Algo así como los bonos del carbono, ¿no? O sea, y hay pozos en esa región que ya no aportan, ¿no? Agua, hay intrusión salina, ¿no? O sea, el agua del mar ya se está metiendo a aguas adentro, ¿no? Entonces, y eso también por el consumo de agua dulce, ¿no? En los libros de la antigüedad clásica, ya para cerrar, hay por ahí un sueño, ¿no? En que la gente es capaz de controlar los rayos, ¿no? No hay tecnologías todavía en las nuevas formas de desarrollo tecnológico para el aprovechamiento de la caída de rayos. No se pueden meter a la red de electricidad pública, todavía no hay un desarrollo de eso, o no conviene en cuanto a costos y beneficios. Hasta ahorita, como decía ahorita, no hay ninguna pila capaz de almacenar todos esos rayos. Y en todo caso, si se mete a la red, pues lo que va a hacer es tronarla, ¿no? Ok. Pues hemos llegado a nuestra muy interesante, entrevista. Sí, muchas gracias. Definitivamente nos queda una reflexión, que nosotros no tenemos el control sobre el clima, sino el clima tiene el control sobre nosotros, las personas. ¿Es correcto, verdad? Sí, algo así. Gracias. Pues muchas gracias por seguirnos. Estamos en Alas de Búho todos los miércoles a las 10 de la mañana. Tenemos el programa. Síganos en nuestras redes sociales y hasta la próxima. Hemos escuchado una emisión más de Alas de Búho, revista radiofónica con temas de actualidad explicados en voz de los expertos. Te esperamos el próximo miércoles a las 10 horas para conocer mejor nuestra realidad social y emprender juntos el vuelo. Alas de Búho.